que vamos a tener hoy en la conferencia. Así que bienvenidos sean todos. Esta conferencia, hagamos preguntas, hagamos comentarios, no se trata de que sea solamente una persona la que está hablando, sino que también los queremos estar escuchando y queremos estar interactuando mucho con ustedes a través de nuestro chat. Bien, esta conferencia, como ustedes saben, al término vamos a estar pidiéndoles sus datos, ¿verdad? Para poder hacer las constancias que les vamos a enviar de manera digital. Esta dinámica ya se las iré comentando un poco más al término de esta conferencia. Sin más que decir, bienvenidos sean todos. Paula, te dejo con nuestra audiencia. Disfruten esta conferencia. Muchas gracias. Ay, maestro Javier, pues muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias por esa presentación y por supuesto por la emoción de poderlo escuchar, y pues más me emociono porque veo que ya están conectados nuestros compañeros profesionales de enfermería. Me da muchísimo gusto, no saben la felicidad que yo siento de poder compartir con mi gremio, de poder compartir con esas enfermeras y enfermeros que estamos aquí todos los días tratando de posicionarnos en el ámbito de nuestra disciplina. De verdad que les agradezco muchísimo, y además porque hoy es viernes. El viernes es un día muy significativo para, yo creo que todas las personas. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor se encuentran trabajando o haciendo otras actividades, pero de verdad que agradecemos muchísimo que se pudieran conectar con nosotros. Y pues bueno, como lo dijo Javi, definitivamente esto es como venir a conversar, que no sea solamente como algo de imposición, sino de conversar entre nosotros mismos, porque realmente nos reconocemos como profesionales de enfermería. Y pues bueno, y vamos a conversar, compañeros y compañeras, un poquitico de cosas que, si bien a veces sabemos muchísimo, pues a veces como que se nos olvidan cositas, ¿verdad? Entonces es para que recordemos algunas cosas. Y por supuesto, hoy vamos a hablar un poquitico acerca de esa prevención de las úlceras por presión a esa persona que tenemos en el ámbito hospitalario. En ese sentido, compañeros y compañeras, yo quiero que recordemos una cosa muy, muy grande, muy específica para lo que nosotros significa un paciente hospitalizado, una persona que está hospitalizada, que es específicamente lo que nos dice la literatura y que ustedes ya lo conocen. Es esa persona que visita un establecimiento de atención en salud por razones de diagnóstico o tratamiento, y que cualquiera puede tener en su estancia, puede producir una OPP o también todo lo otro que está relacionado, que ustedes no me van a dejar mentir, con las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y como vemos en la fotico, también aquellas infecciones que están de pronto relacionadas a esos cuidados de los accesos vasculares. Eso es lo que nosotros nos encontramos a diario, compañeros, en las instituciones de salud. Entonces es como para que nos vamos contextualizando, no se me vayan a dormir, ¿sí? La intención es que vamos a conversar para que recordemos, o para que ustedes empiecen a decir, sí, coincido con Paula, o también pueden decir, no, no coincido con Paula porque en mi institución lo hacemos de manera diferente. Entonces, miren, eso solamente es como de forma de recorderis acerca de esas funciones de la piel. Recordemos que esta tiene una función que está relacionada con la protección, con la termorregulación, ¿sí? En que nuestro cuerpo esté caliente o que esté frío. En ese ámbito sensorial, que eso está muy delimitado efectivamente con esos receptores, porque es un órgano, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, y que efectivamente es el que nos dice a nosotros, me duele, ¿no? Entonces, efectivamente, esa parte sensorial, esa parte que está tan inervada, nos ayuda a identificar esas sensaciones en esta situación de lo sensorial, ¿sí? O cuando nos tocan, que nos gusta mucho, tenemos una pirerección, ¿sí? Que es cuando se nos paran los vellitos. Eso es bien interesante y esto es lo que produce la piel. Y en ese sentido también tenemos un balance hidroelectrolítico y, por supuesto, la pérdida de fluidos corporales, ¿sí? Esto son algunas de las características o funciones de la piel, y que ustedes no me dejarán mentir, pero tenemos muchísimas más, ¿va? Entonces vamos a empezar a bajar la información, compañeros. Entonces, en relación a qué es una úlcera una úlcera por presión, entonces ustedes me van a decir, sí, Paula, yo sé que es una úlcera por presión, eso a mí me queda totalmente clarísimo, pero para que vamos recordando un poquitico de lo que significa esta situación. Entonces, esto es una lesión de tipo isquémico que se localiza en la piel
y tejidos subyacentes con la pérdida de sustancias cutáneas producidas por presión prolongada, más de 2 horas o fricción. Recordemos que cuando estamos hablando de isquemia es porque no tenemos una muy buena oxigenación, un no muy buen flujo sanguíneo, entonces eso nos va a ocasionar a nosotros una isquemia o una hipoxia, que es lo que conocemos nosotros en todo este lenguaje sanitario. El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por Presión y las Heridas Crónicas, que es un grupo que está establecido en España específicamente, ellos se han dedicado mucho como a este tipo de úlceras por presión y de heridas a nivel mundial, ¿sí? Y realmente ellos nos dan indicaciones y nos dan recomendaciones muy importantes por derivado de todas sus investigaciones para que sepamos nosotros enfermería y entonces, ¿qué le hacemos? Y lo que más me gusta de este grupo es que específicamente es un grupo interprofesional, o sea, efectivamente tenemos médicos, tenemos nutricionistas, tenemos fisioterapia, pero la participación importante es del área de enfermería porque se piensa que efectivamente la literatura nos recomienda que es un área específicamente para el área de enfermería, ¿va? Entonces, acá para que nos vamos contextualizando un poquito, ustedes no me dejarán mentir, compañeros, que efectivamente tenemos una prevalencia muy alta, no solamente acá en la República Mexicana, sino también a nivel mundial. Y específicamente esa literatura nos menciona que el 50% de las personas que padecen las úlceras por presión están en esos servicios de cuidados intensivos, de medicina interna, en los servicios de neurología, pero ahorita nosotros podemos ver también esos pacientitos o esas personas que también están de estancias cortas, ¿va? Y que efectivamente eso va a tener un impacto económico en los sistemas de salud y específicamente en las instituciones de salud de cualquier nivel de atención. Lo que nos dice la misma literatura, y soy muy reiterativa en esto, ¿sí? Porque no lo dice Paula, sino que lo dicen todos esos estudios que nos hablan del mismo tema. Nos dicen que el cuidado, los costos directos del cuidado de esa persona que tiene una úlcera por presión fueron estimados acá en la República Mexicana aproximadamente de 6,457 pesos per cápita al día. O sea que eso significa que efectivamente vamos a tener un gasto adicional porque efectivamente estamos permitiendo o estamos favoreciendo, por así decirlo, que esas condiciones de nuestros pacientes, de esas personas que nosotros estamos cuidando, pues sean favorecedores a tener una úlcera por presión. Entonces, en este mismo contexto, compañeros y compañeras, pues a veces nosotros tenemos que diferenciar un poquitico en lo que es una úlcera por presión, porque a veces lo confundimos, ¿no? Porque a veces pensamos que una dermatitis por incontinencia en la región sacra y perianal, sí, que eso lo vemos mucho y más que todos nuestros adultos mayores, lo pensamos que es una úlcera por presión. Entonces, acá para que nos vamos contextualizando un poquitico, para la hora de nosotros hacer una valoración muy profesional de enfermería, pues efectivamente sepamos distinguir este tipo de conceptos diferenciales entre las úlceras por presión y otras heridas diferenciales. Las otras son las úlceras por insuficiencia venosa, las úlceras por tumefacción o edema y, por supuesto, las úlceras por enfermedad arterial, que estas ya están consideradas efectivamente como úlceras, como un tipo de heridas por el tipo de catálogo de clasificación que tengamos, pero no son úlceras por presión. Entonces, en ese sentido, en ese concepto diferencial, para yo saber identificar, ay, no, Paula, es que es una dermatitis o es una OPP, ¿no? Entonces, una de las características preponderantes en este sentido, o más bien importantes, es que aparecen efectivamente en los puntos de apoyo o en esas prominencias óseas. Acá tenemos una imagen muy básica que yo creo que todos reconocemos, que ya estamos muy cansados de verlas en las redes, ya estamos cansados de verlas en las capacitaciones, pero a veces no nos sentamos a ver el detalle, ¿sí? Como en ese tipo de posiciones que tenemos, porque uno dice, no, bueno, es que mi pacientito o mi adultito mayor, ¿sí? Cuando está en la cama, en supino, puede tener que
puede tener una úlcera por presión que en los tobillos o puede tener en la orejita. Entonces, son esos puntos que tenemos que ser muy críticos, tenemos que ser muy racionales para identificarlos y poder mirar esta imagen básica para poderlo identificar. En este lado, donde vemos al adulto mayor sentado en su silla, ¿cierto? Uno no pensaría en algunas veces, porque uno dice, a mí me enseñaron en la universidad o en la escuela que solamente es a nivel sacro, ¿cierto? Por ejemplo, o a nivel de los omóplatos, pero a veces se nos olvidan otras partes, como son los tobillos y como son las orejitas de los pacientes. Entonces, son algunos puntos que definitivamente cuando uno ya lo tiene rojito o cuando el paciente ya lo tiene como medio rojito, ya es una alerta, es una alarma para nosotros como profesionales de enfermería. Entonces, ahí para recordar, la etiología que habla acerca de qué es una úlcera por presión. Entonces ya sabemos que efectivamente aquí en esa piel, en este tejido adiposo muscular, por ejemplo, acá vamos a tener una interrupción circular local. Y por supuesto se va a crear una isquemia porque no tenemos oxígeno, muchachos, porque no tenemos nutrientes, porque no tenemos una buena degradación tenemos un aumento de esos desechos metabólicos porque ahí se quedan. Entonces, en ese sentido, hablando fisiológicamente, vamos a tener una muerte celular. Vamos a tener una muerte celular y eso nos va a ocasionar, por supuesto, una escara, que es lo que normalmente se ha denominado, y por supuesto, una úlcera por presión. Y lo que nosotros denominamos en nuestro diagnóstico de enfermería, que es una alteración o una falta de continuidad en la integridad de la piel. Entonces, esa es la etiología, por así decirlo, fisiológica de lo que significa una úlcera por presión. Muy bien. Entonces, compañeros, fíjense en que en ese sentido nosotros ya tenemos que empezar a diferenciar, o yo creo que muchos de ustedes conocen como esas categorías denominadas por estos grupos a nivel nacional y a nivel internacional que nos dicen cómo nosotros identificamos, cómo nosotros hacemos una valoración y en dónde voy encasillando o en qué cajoncito voy poniendo, ¿sí? Esa úlcera por presión de mi paciente. Entonces tenemos varias categorías. La primera es la eritema no blanqueante, que es como la que ustedes pueden ver en la imagen, que es la piel intacta con el enrojecimiento no blanqueable de un área localizada, generalmente sobre una prominencia ósea, ¿sí? Entonces, efectivamente, eso se da por diferentes materiales, o porque estamos muy sentados, o porque todo el tiempo tenemos a la persona en la misma posición, y eso nos pasa mucho a nosotros, muchachos, también mucho, porque a veces estamos en la misma posición, ¿verdad? Porque a veces nos toca trabajar de pronto mucho sentados, y a lo mejor tenemos como la piel enrojecida, ¿sí? Porque efectivamente acá ya me está tallando el cojincito, porque ya la silla no me está haciendo cómoda. Entonces, eso puede irse para una úlcera por presión. Entonces, a veces me da mucha risa, compañeros, porque yo me siento por muchas horas a trabajar, ¿no? Y ya tengo mi piel enrojecida, entonces yo ya empiezo a pensar en una úlcera por presión y estoy hablando de mí como enfermera, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para que esa piel enrojecida no siga? Porque me voy a tener que quedar sentada mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, es lo que yo tengo que hacer con las personas al cuidado que yo tengo. La categoría 2 es aquella úlcera de espesor parcial. Acá les quise compartir algunas imágenes de la GENAUP para que vamos reconociendo como ese tipo de cosas, porque a veces nos dicen, no, es que eritema no blanqueable, no, la úlcera de espesor parcial. Entonces me dicen, oye, pero ¿eso qué significa, no? ¿Eso de qué se trata? Entonces, en ese sentido, para que vayan viendo las imágenes, y en esta categoría 2, acá ya tenemos una pérdida la pérdida del espesor parcial de la dermis, que se presenta como una úlcera abierta poco profunda, ¿sí? Con un lecho de la herida, normalmente rojo, rosadito, y que no tiene desfacelos, que son como esas partes amarillentas de la úlcera por presión, como lo vamos a ver acá. Porque esa ya sería una categoría 3. Los desfacelos es esa parte amarillita que ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, acá ya en esa categoría 3 tenemos una pérdida
completa del tejido dérmico. Tenemos ya la grasa subcutánea que puede ser visible, o sea, toda esa parte amarillita, pero los huesos, tendones, músculos, en este caso nosotros no los tenemos expuestos y efectivamente podemos ver que es una úlcera por presión húmeda o seca, ¿sí? Y que no oculta la profundidad de la pérdida del tejido. Cuando ya hablamos de una categoría 4, es una pérdida total del espesor de los tejidos, que es como la figura, la imagen, perdón, que vemos a continuación, ¿sí? Que para el área de enfermería o por todos los que estamos en el ámbito sanitario, a veces no crea mucho escozor porque definitivamente estamos como muy acostumbrados a ver pacientitos desafortunadamente con esas úlceras por presión. Entonces, en esta categoría 4, efectivamente ya tenemos una pérdida total del espesor del tejido con hueso, acá hay una exposición del tendón o músculo y pueden presentar esos espacelos que les menciono y ese tejido necrótico, es decir, ese tejido muerto porque no tiene una buena perfusión tisular y porque efectivamente esa oxigenación no está llegando a ese tejido, por eso lo vemos como más negruzco, como más oscuro, ¿sí? Entonces, a medida se presentan las cavitaciones o tunelizaciones y ahí es lo que conocen los pacientes normalmente, que son las conejeras y todo este tipo de situaciones. Acá ya tenemos la lesión de tejidos profundos de la piel, ¿sí? Entonces pueden ver esas imágenes y ustedes van a decir, ay, yo creo que así tuve un paciente, Paula, pobrecito. Sí, sí, es una lesión con una forma más irregular, generalmente no tan redondeada como el resto de las lesiones que vimos anteriormente. Tenemos un doble eritema, ¿sí? Acá pueden observar que tenemos un eritema de pronto un poco más profuso en el color, más rojito, y el otro más rosadito, ¿sí? En el color púrpura o marrón, que están dentro del perímetro situados en la espalda o en la segunda y se desplaza al trocánter, como vemos acá con nuestro pacientito. Entonces, efectivamente, esto es una deformación irregular que causa las fuerzas de cizalla y generalmente de forma no tan redondeada como el resto de las lesiones por presión. Acá podemos ver otras imágenes, compañeros. Acá vemos la lesión por presión sobre sacro con forma redondeada o ovalada. Entonces, ustedes vayan pensando allá en la casa o en el hospital, cuando han visto sus pacientes, sus personas de cuidado con este tipo de lesión para que lo vayan identificando, digamos que los vamos encapsulando o los vamos categorizando en ese tipo de úlceras por presión. Acá tenemos una lesión por presión sobre tejidos blandos, sometidos a presión externa por distintos materiales, o sea, es cuando el paciente lo dejamos acostado sobre todo el equipo de venoclisis, por así decirlo, entonces no le damos un aseguramiento a este paciente y esto ya lo que tenemos aquí es que ya se va a empezar a generar una úlcera por presión. Entonces, mire que cuando yo miro esto, efectivamente, si eso pasa conmigo, ¿sí? Que soy una persona que estoy dentro de los estándares o dentro de los niveles de que estoy saludable, imagínense, compañeros, lo que puede ocasionar en una persona que está en una unidad de cuidados intensivos, que es un adulto mayor, que tiene otras patologías, porque efectivamente esa úlcera por presión va a poder ser más profusa. Acá ya tenemos una lesión por fricción en forma de lesiones abiertas, perdón, ¿sí? Porque efectivamente podemos ver acá que efectivamente estuvo condicionado de pronto con las sábanas, con los equipos médicos o quién sabe con otras cosas, otros dispositivos que tuvo en su casa y que eso ya tuvo una laceración abierta. Acá podemos ver en la espaldita de nuestro paciente. Acá ya tenemos las lesiones por cizalla, ¿sí? Que es cuando nuestros pacientes se nos van desparramando y la lesión por fricción en este contexto. Y acá ya tenemos una lesión en este taloncito de mi paciente, una lesión combinada de presión, ¿sí? Es decir, que estoy combinando tanto cizalla como fricción y, por supuesto, afecta a planos profundos. Cuando yo veo esta úlcera por presión, efectivamente yo la veo así como muy, digamos, muy superficial, pero efectivamente tiene una alteración de la piel muy profunda. Entonces, estas lesiones son un poco más complejas porque tenemos que debridar todo este proceso celular, toda esta continuidad de la piel para poder mirar hasta dónde llegó esta lesión de nuestros pacientes.
Entonces, miren que ustedes ya conocen eso, ¿cierto? Ustedes eso ya lo han visto con sus pacientes, ya lo han visto cuando se sientan muchísimo, ¿cierto? Cuando estamos trabajando profusamente y que creemos que eso no se va a poder desarrollar en una úlcera por presión, y más en nuestros pacientes que están ahí, muchísimo más con otras condiciones de salud a la que tenemos nosotros. Entonces, acá es muy importante y muy bonito determinar toda esa participación importante de enfermería, porque enfermería acá cumple un papel preponderante en el cuidado de las personas que tienen estas úlceras por presión. En ese sentido, entonces vamos a ir organizándonos como en qué hacemos nosotros, compañeros, qué hacemos. Uno, la valoración de la piel. Ustedes saben que para nosotros la valoración es totalmente fundamental. Fundamental, nosotros vemos cosas que otros no ven, ¿sí? A veces cuando estamos bañando a los pacientes nos damos cuenta que don Pedro no tenía celular ayer, ¿cierto? Porque yo lo estoy bañando, yo estoy haciendo una valoración de la piel de esa paciente, de esa persona que yo estoy cuidando. Entonces, eso solamente lo ve quien en enfermería, porque estamos ahí siempre cuidándolo, siempre al pie de cama, valorando todo lo que tiene que ver con él, su familia y lo que corresponde del paciente. Entonces, efectivamente, yo acá como enfermera tendría que ver cuáles son las prominencias óseas, eso yo lo tengo que reconocer, cuáles son los puntos de apoyo relacionados con la posición del paciente, occipital, sacro, taloncitos, codos, la rodillita, las escápulas y el isquion. Esas zonas las zonas de presión o de contacto con dispositivos clínicos, sí, porque uno dice, es que como es una sonda, yo se la tengo que poner y no importa lo demás. Claro que sí, porque yo tengo que velar de que esa sonda, de que ese catéter esté totalmente posicionada para que no le cree una úlcera por presión a mi paciente, ¿sí? Y efectivamente lo que vimos ahorita con la pandemia, desafortunadamente, el uso de las mascarillas, si ustedes no me dejan mentir, todas las úlceras que tuvimos por efectivamente está trayendo toda esa indumentaria para la atención de este tipo de pacientes. Las zonas expuestas a la humedad, por supuesto, el sudor, la orina y las heces, porque cuando tenemos esas zonas expuestas a la humedad, pues efectivamente la piel se va macerando y efectivamente me va a llevar a que tengamos una úlcera por presión. Y esas zonas que presentan cambios de temperatura, edemas, induraciones, hiperkeratosis, que eso se ve mucho que en los piecitos, en los talones, en el maeléolo, ¿sí? De los pacientes y otros signos de alarma. Y acá tenemos efectivamente algunos factores de riesgo de desarrollo de esas UPP que ustedes no me van a dejar mentir y que ustedes conocen mucho, mucho. Uno, la inmovilidad, la edad avanzada, el deterioro sensorial, la disminución de la conciencia, la desnutrición, deshidratación, todo lo que ustedes pueden ver ahorita en la imagen, pero también que ustedes lo conocen súper bien, eso no me queda la menor duda, pero también tenemos otros factores extrínsecos que están relacionados con nuestro cuidado de enfermería, que es la presión, la fricción y el cizallamiento, y que efectivamente está derivado de los cuidados de enfermería, pero también de todo el equipo interprofesional, que es la higiene inadecuada, la ausencia de cambios posturales, la fijación inadecuada, la falta de recursos, la falta de educación, la falta de criterios unificados en relación al cuidado de este tipo de pacientes, porque tengo una sobrecarga, porque ustedes están allá pensando, Paula, es que tengo 15 pacientes a mi cargo. ¿A qué horas los voy a ir a cambiar de posición a todos cada 2 horas? Entonces acá yo estoy hablando de que efectivamente eso es un factor derivado de los cuidados y que no está relacionado con el área de enfermería, porque yo lo puedo ir a hacer, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Y por ende, tengo otros que son los farmacológicos, los sondajes y los dispositivos que están relacionados con nuestro cuidado. Entonces, en este sentido, tenemos algunos factores extrínsecos como la fricción, ¿sí? Se caracteriza por afectar las capas superficiales de la piel, limitando a la epidermis, ¿sí? Que lo reconocemos muy bien cuál es la epidermis, ¿sí? Esto se produce cuando la superficie corporal, la piel rosa contra las superficies como sábanas o sondas, ¿sí? Y eso es lo que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, con un pacientito, con un adulto mayor o con uno que no sea un adulto mayor que tenga, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, ¿no?
que siempre lo tenemos que tener en esta posición como lo vemos acá, ¿sí? En Fowler o en semi-Fowler, entonces ese paciente se nos va desperrando. Ese se va yendo casi para el final. Ese paciente uno dice, se me va a caer, ¿cierto? Porque se va así como se va como que derritiendo y eso es lo que nosotros a veces vemos y no, pero es que ese paciente se derrite mucho en la sábana, ¿cierto? Sí, eso es lo que nosotros vemos, pero efectivamente como ese derramamiento, ese paciente que se nos va desgarrando en esa posición, pues efectivamente yo ayudo a tener una fricción y efectivamente ese como lo sábana, la posición del paciente, la comorbilidad del paciente nos va a llevar a que tengamos un factor y desarrollo de la úlcera por presión. Y acá tenemos otros que son los de la presión. Acá tenemos los 4 que ustedes reconocen súper bien, que es la presión, la cizalla, la fricción y el microclima. Entonces, en la presión, así físicamente, sabemos que es la fuerza que actúa de manera perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, ¿sí? Provocando un aplastamiento tisular y una oclusión vascular, provocando la hipoxia y por supuesto va a generar que una isquemia y por ende una necrosis de los tejidos. Entonces esa es la presión, la tracción o cizallamiento, que es el aumento de la presión sobre los capilares, produciendo una ruptura, ¿sí? Formando efectivamente esa hemorragia y esas muertes de tejido o lo que nosotros denominamos como una necrosis, pero empezamos con una isquemia y efectivamente acá se produce una combinación de los efectos de la presión, de la fricción de dos superficies. Y la microclima o humedad, que efectivamente se refiere a las condiciones de humedad y temperatura del tejido, ¿cierto? Y más ahorita con los calores que hace poco estuvimos padeciendo y más que, bueno, en todo, yo creo que a nivel mundial, efectivamente eso también favorece muchísimo a que nuestros pacientitos estén obligados o que nosotros tengamos que emitir más cuidados para que ellos no tengan ese desarrollo de las úlceras por presión, porque efectivamente ese calor y esa humedad ayudan a que se maceren, como les dije anteriormente, y pues efectivamente esa sudoración o cuando ya tenemos ese pacientito que ya tiene un absorbente o pañal, ¿sí? Denominado de esa forma. Yo le digo más bien absorbente porque a mis adulticos mayores les ha funcionado más bien eso. Cuando les hablo de absorbente en vez de pañal, lo interpretan mejor y se adhieren de manera diferente. Entonces, cuando yo le hablo a mi adulto mayor o a otro tipo de persona que se me va a quedar muchísimo tiempo en el hospital o el cuidado se va a extender en la casa, pues ya voy a hablar de esa humedad muchísimo más. Entonces, yo tengo que tener esa parte muy controlada para que ese factor extrínseco, la microclima y la humedad, no interfieran a que se desarrolle una úlcera por presión. Acá ya tenemos otros factores extrínsecos, el sistema de alivio de presión, los dispositivos diagnósticos o terapéuticos, superficies de apoyo inadecuadas, los tratamientos farmacológicos inmunosupresores. Esto se da mucho en las unidades, como acá bien lo dice, en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de pacientes con padecimientos oncológicos, las urgencias, las altas dosis de esos inmunosupresores, sedantes o vasoconstrictores, y eso efectivamente, fisiológicamente, va a tener, compañeros, una alteración de la perfusión, de la oxigenación y, por supuesto, vamos a tener una pérdida de la integridad de la piel. Entonces, acá ya tenemos las condiciones de la humedad que les digo, ahorita con estos calores que hemos tenido tan intensos, y hay algo muy importante y es la inadecuada formación al cuidador, porque a veces pensamos que ese cuidador que está a nivel hospitalario, que está ahí cuidando a su familiar, los sometemos como si fueran apoyo a nuestras actividades, pero a veces dejamos de lado que ese cuidador nosotros lo tenemos que educar. ¿Por qué? Porque ese pacientito se nos va a ir para la casa, va a tener estas mismas condiciones y, por supuesto, pues tenemos que enseñarles, los tenemos que educar para que no tenga una úlcera por presión en la casa, ¿va? Las técnicas manuales sobre la piel y, por supuesto, ustedes no me dejarán mentir, las condiciones de vida, los cambios posturales y la mala higiene.
Entonces, acá, compañeros, lo que les quiero compartir es que para que recordemos algunas cosas de prevención para nuestros pacientitos y más desde el ámbito de enfermería, porque tenemos mucho empoderamiento, tenemos mucho que ver en este proceso, es que nosotros hagamos planes individualizados de los cambios de posición, llevar a cabo una evaluación de riesgos, mantenimiento del estado nutricional, trabajo en equipo, chalala. O sea, todo esto ustedes lo saben, ¿va? Y por supuesto, la aplicación del lubricante, las películas transparentes, los apósitos hidrocoloides que nos pueden ayudar, ¿no? Y por supuesto que nosotros en el ámbito hospitalario reduzcamos esa fricción y ese cizallamiento, perdón, ¿sí? Entonces nuestros tendidos de cama tienen que ser espectaculares, ¿no? Que uno tire una moneda y caiga casi parada, ¿no? Para que no tengamos arruguitas en nuestra cama, porque precisamente eso es lo que yo practico. No sé si ustedes en su casa, a mí me pasa de manera muy particular que las camas de mi casa yo las tiendo como si estuvieran en el hospital. Y yo creo que muchos de ustedes, o la gran mayoría, o todos lo hacemos, porque replicamos un poco ese cuidado de enfermería a nivel hospitalario en la casa. Entonces, ¿por qué? Porque yo me quiero acostar en una cama muy lisita para que yo no tenga esa fricción y ese cizallamiento y que yo al otro día le diga a mi esposo, mira la marca que tengo acá tan horrible. No, o sea, la horrible. El que me vea me dice que vos me pegaste, ¿cierto? Entonces, no es eso, sino porque no tendí bien la cama para el ámbito hospitalario, ¿sí? Porque eso lo vamos como traslapando en todos nuestros campos de la vida diaria, perdón. La educación a los familiares, la adhesión a los protocolos. Efectivamente, acá ya tengo y les comparto. Ustedes me van a decir, Paula, eso yo ya me lo sé, los cuidados de la piel, pero para que no se les olvide, compañeros, ojo, no hagamos masajes en las prominencias óseas y no solamente aplica para el paciente, sino también para nosotros, ¿sí? Porque mi esposo me puede decir que le haga un masaje en su espalda porque le duele, ¿cierto? Pero obvio, yo tengo esa visualización de que no le puedo hacer ese masaje sobre esa prominencia ósea porque puedo provocar lo que les dije, ¿sí? Una mala transfusión sanguínea, perdón, una mala oxigenación, ¿sí? Entonces me puede provocar una UPP porque a lo mejor mi esposo está mucho tiempo acostado, ¿va? Entonces, ojo, masajeen sobre otras partes que no sean prominencias óseas, ¿va? Mantener la piel hidratada, ¿sí? Y por supuesto, ya sabemos que la incontinencia nos ayuda a que haya un aumento considerable del riesgo de las úlceras por presión. Manejo de la presión, ojo, la movilización de los pacientes, recordemos, ya la norma, ya la literatura nos sigue diciendo que las 2 horas, cada 2 horas, sí, pero eso va a depender, ¿sí? Del tipo de pacientes que nosotros tengamos, porque por ejemplo ahorita con todo lo que pasó con la pandemia, desafortunadamente con los pacientes COVID, su tipo de movilización era diferente porque ellos estaban en otra posición, entonces cambiaba de 2 horas, ya lo cambiábamos a 4 a 6 horas, dependiendo de las características del paciente. La utilización de superficies especiales, sí, pero a veces tenemos pacientes o tenemos familias que me dicen que no pueden tener eso, o ustedes me van a decir o me van a copiar ahorita en el chat, pero eso no lo tenemos en el hospital. Ok, no pasa nada, ¿sí? Pero nosotros con las otras cosas que sabemos como enfermeros podemos disminuir esa prevalencia en las úlceras por presión, la protección letal ante la presión y que efectivamente tengamos una movilización del paciente cuando sea necesario y cuando efectivamente en ese grupo interprofesional determinemos que sea una buena movilización para el paciente. Acá nosotros tenemos que elaborar un plan de cuidados que fomente y mejore la movilidad y la actividad de las personas y apoyarse con quién, con fisiatría y fisioterapia. Eso no lo podemos hacer nosotros solos, ¿cierto? Porque efectivamente tenemos ese equipo que tienen sus áreas, ¿sí? Que tienen sus áreas disciplinarias específicas que nos pueden apoyar en ese sentido y esos cambios posturales, por donde tenemos que elevar esa cabecera de los pacientes un máximo de 30 grados durante un tiempo limitado. Como les digo, la literatura y el GENEUP nos dice 2 horas, pero va a depender de las características del paciente. Y
para las posiciones de cúbito lateral, perdón, que no sobrepase los 30 grados, así evitará apoyar el peso sobre los troncánteres, ¿sí? Porque efectivamente ya vamos a tener de pronto una alteración en esa continuidad de la piel. Vamos a realizar los campos de posición y hay que enseñarle al paciente, hay que enseñarle a la familia para que efectivamente ayuden a esa distribución del peso y la presión y que no estemos friccionando la cizalla y efectivamente utilizar rodillos. Sí, en muchas partes no tenemos rodillos, pero sí tenemos sábanas de movimiento. Entonces, para esas sábanas de movimiento no es para que la cama se vea más bonita, ¿cierto? Sino que efectivamente esto a nosotros, a los enfermeros, nos ayuda mucho para estar movilizando a los pacientes, que a veces se nos complica, pero también para este tipo de cosas. Pero recuerden, esa sábana de movimiento siempre tiene que estar impecable, perdón, y lisita, ¿va? Acá podemos ver algunas recomendaciones que efectivamente cuando yo no tengo como esos aditamentos para este tipo de personas, pues yo ya puedo hacer rollitos, yo ya puedo emplear cojines y efectivamente, pues cuando yo voy a sentar a mi paciente, a esa persona y cuando yo le voy a enseñar al cuidador, yo tengo que velar, ¿por qué? Porque todas esas prominencias estén elevadas, ¿sí? Para que efectivamente todo eso disminuya, porque a veces uno solamente, por ejemplo, cuando nuestro pacientito esté acá sentadito, no le pondría en esta parte, solamente le pondría aquí y en esta parte de los popliteos no le pongo. Pues sí, porque se me olvida o porque consideré que no es importante, ¿no? O porque no recordé que era ahí, porque efectivamente ahí en esas prominencias óseas recordemos que están más prevalentes a que se desarrolle una úlcera por presión. Y acá efectivamente estamos viendo a nuestras compañeras enfermeras que están haciendo la movilización de su paciente con la magnífica sábana de movimiento, ¿va? Acá dejamos libre el talón porque el talón a veces se nos olvida y ustedes ahorita yo creo que vieron un poquitico en la imagen, compañeros, de esa úlcera por presión tan fuerte que se hizo y si yo empiezo a hacer debridamiento está muy profunda, entonces los taloncitos a veces los dejamos de lado. ¿Sí? Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado en ese taloncito, los dispositivos, ¿sí? En que no se me enrede el dispositivo acá, el catéter periférico corto con todo la venoclisis acá por la espalda, no, lo tengo que liberar para que efectivamente acá en la espaldita, en los bracitos o incluso en los trocánteres, mi paciente no vaya a poder desarrollar una úlcera por presión y, por supuesto, los tubos, las yeso, las férulas, ¿sí? Y a veces se nos olvida mucho esta partecita de la oreja. Los lóbulos de la oreja creemos que no, y incluso son una de las úlceras por presión más difíciles de manejar acá porque ya sabemos que no tenemos mucho músculo, entonces para el manejo, el cuidado de esa persona con esa úlcera por presión en ese lóbulo de la oreja es muy complicada. Y a veces esa orejita se nos olvida porque el pacientito siempre nosotros y todos dormimos así, ¿no? Sí, es muy difícil, hay muchos que duermen así, no sé cómo le hacen, no sé cómo le hacen, yo duermo de ladito y a veces me duele la oreja porque a veces se me queda así cuando me acuesto y eso puede provocar que haya que no llegue suficiente oxígeno a toda esa inervación, entonces efectivamente ya ahí se pueda proceder. Una úlcera por presión, la nutrición es bien importante, ¿sí? Y que nosotros favorezcamos una cicatrización adecuada para nuestros pacientitos y que efectivamente la malnutrición nos lleva a que esa úlcera por presión o esa herida también tenga un mal pronóstico derivado de la nutrición. Entonces acá tenemos que emplear ¿qué? Nosotros solos no podemos, acá lo sabemos y no. Eso acá tenemos que hablar con la nutricionista, no venga nutricionista, entonces ¿cómo vamos a hacer para que mi paciente se alimente de manera adecuada? Porque necesita ¿qué? Proteínas, se necesita hidratar para que ese proceso de cicatrización y todo eso no tenga un proceso inadecuado. La aplicación de la escala de Ferguson, que está relacionada efectivamente con lo de los nutrientes, que eso lo manejan mucho nutrición, pero nosotros lo manejamos con ellos, y por supuesto ese trabajo interprofesional. Y no se les olvide, compañeros, yo sé que ustedes lo saben y lo reconocen, ¿sí? Ojo,
el reconocimiento de las escalas, porque a veces las llenamos así, así, tan, o sea, de una, con lo que cayó, ¿no? Entonces, no olvidemos las escalas. Esto es un instrumento muy increíble, ¿sí? Son instrumentos que fueron desarrollados a partir de proyectos de investigación que nos ayudaron a determinar cómo vamos a cuidar a estos pacientes y en dónde los encasillo. Entonces, acuérdense, las escalas de Norton, la de Braden, que son las que utilizamos más que todo en toda Latinoamérica y en gran parte de Norteamérica. La escala de Amelie es una que también se emplea, y la de Waterloo no se ve mucho acá en México y Latinoamérica, pero en Europa ustedes van a poder ver eso, pero en algún momento que ustedes también quieran emplearlas en sus servicios o que ustedes quieran pasar un plan de mejora a la institución, también lo pueden emplear con este tipo de escalas porque son reconocibles para el manejo de las úlceras por presión, del paciente con las úlceras por presión. Y aquí, pues yo quiero detenerme un poquitico, compañeros, porque está relacionado con la educación. La educación de enfermería es fundamental. ¿Saben por qué? Porque nosotros llevamos la batuta, compañeros. Enfermería lleva la batuta en los procesos de educación para la salud o educación en general, ¿sí? Entonces, efectivamente, nosotros somos los más chéveres, por así decirles, los más bacanos, ¿cierto? Para brindar ofrecer esa educación a los pacientes, a las personas que tenemos a cuidado, pero también a sus cuidadores familiares, primarios y secundarios. Estamos hablando de la familia o de otros cuidadores que no están adheridos a la familia. Entonces acá nosotros tenemos que empezar ese proceso de educación. ¿Por qué? Porque no queremos que ese paciente, esa persona que se fue para la casa con una úlcera por presión, digamos no blanqueante, ¿sí? No regrese con una úlcera por presión categoría 4, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy la educación a mis pacientes, a mi familia, pues efectivamente tengo que ser muy cuidadosa en ese sentido porque yo no quiero que regresen peor. Entonces, en ese sentido, compañeros, mi invitación o la exhortación en ese sentido es que podamos leer algunas guías, en este caso acá les puse 2, ¿sí? Que es la guía de prevención y cuidado de las úlceras por presión por personas cuidadoras, ¿sí? Porque no es lo mismo un cuidador, por así decirlo, un cuidador secundario que podemos ser nosotros, no el profesional que tiene el conocimiento, a un cuidador primario familiar que no sabe nada de salud, ¿no? Que no está inmerso en ese sentido. Entonces yo tengo que bajar esa información para decirle cómo tiene que cuidar, cómo tiene que prevenir a que no tenga esa úlcera por presión nuestro paciente. Esa sería una de las recomendaciones que yo les doy y que por supuesto no dejen de estar consultando el Grupo Nacional para el Estudio de Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicos, el GENAU, el que les dije que es de España, porque ahí todos los días nos están subiendo toda esta información importante para el desarrollo y empoderamiento de nuestra disciplina de enfermería en ese sentido, en el cuidado de pacientes que padecen o que tengan, puedan tener una úlcera por presión. Entonces, miren, compañeros, esto era como a grandes rasgos lo que yo les quería comentar. Yo sé que es mucho recorderis, yo sé que, Paula, eso yo me lo sabía, pero no me acordaba de tal cosa, y les agradezco mucho que estén acá con nosotros y por supuesto acá estamos a su disposición con todas las dudas y comentarios que tengan alrededor, y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Que nos acompañen en esta conferencia. ¿Tiene alguna duda, algún comentario? Ana, adelante, por favor. Escuchamos. Si alguien por algún laboral no puede hablar, lo podemos aquí plasmar en el chat y con gusto le doy lectura.
¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, pues en esta sesión que tenemos el día de hoy, quisiera hablarles justamente de un programa que nosotros tenemos ahorita próximo a aperturar en instituto. Es justamente el diplomado de tratamiento a la persona con heridas y estomas. Esto que acabamos de las úlceras por presión, las lesiones por presión, ustedes en el sector salud sabemos que es muy frecuente y la importancia que radica la prevención. Como ya lo mencionaba la maestra Paula, es necesario la movilización, el acompañamiento con el resto del equipo y profesionales del área de la salud. Y precisamente en este diplomado, tiene por objetivo capacitar al profesional del área de la salud sobre el tratamiento del paciente con heridas y llevar ese adecuado proceso de cicatrización, llevando una praxis con principios éticos dentro de un marco legal del área de la salud. ¿Sí? Este diplomado va a estar dirigido por la maestra Paula y un equipo de profesores especialistas en el área. Entonces, con esto que les quiero comentar, que pues no va a ser cualquier persona la que va a estar hablando sobre estos temas. Bien, este diplomado tiene las siguientes características. Tiene una duración de 8 meses, bien, 180 horas de valor curricular, ¿sí? Es una modalidad semipresencial. ¿A qué me refiero con esta modalidad semipresencial? Nos referimos a que toda la parte teórica va a ser a través de una plataforma en línea, ¿sí? Los días viernes y sábados tendremos diferentes sesiones, algunas con contenidos grabados, algunas conferencias magistrales dentro de este diplomado, y justamente van a quedar grabadas y guardadas dentro de esta plataforma. De manera que si posiblemente tiene alguna situación de, oye, tengo una situación personal o laboral, no voy a poder entrar a la sesión, no se preocupen, los contenidos van a estar siendo grabados para que ustedes los puedan ir retomando. Sin embargo, sí vamos a llevar ese avance en cada uno de los módulos. Y una de las cosas más importantes para el diplomado es la metodología. Nosotros sabemos que una de las formas a través de las cuales logramos un mejor aprendizaje es poniendo en práctica. Y justamente este diplomado está pensado en un análisis. A lo largo de los módulos vamos a ir analizando diferentes casos clínicos para que nosotros vayamos aprendiendo y poniendo en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo. ¿Sí? El contenido de este diplomado es el siguiente. En el módulo 1 vamos a estar viendo acerca de la biología, del sistema tegumentario. En el módulo 2 vamos a ver todo el proceso de cicatrización y epitelización. En el módulo 3 vamos a ver la evaluación del paciente con heridas, que algo que también veíamos hace un momento con Paula en la conferencia. En el módulo 4 haremos un abordaje y manejo del paciente con lesiones por presión. Para el módulo 5 haremos un abordaje y manejo al paciente con de histeria. En el módulo 6 hablemos de las generalidades de los estomas. Y viene el módulo más importante de este diplomado, las prácticas. A diferencia de diplomados y otros programas que nosotros nos podemos encontrar en donde quizás todo el contenido está en línea, en este caso con Instituto Salus no va a ser así. Llevamos un módulo de práctica clínica dentro de hospitales que cuentan con clínica de heridas, que es ahí donde nosotros vamos a ir a hacer nuestra práctica, ¿ok? Entonces, esa práctica es presencial, por eso es que hablamos de una modalidad semipresencial, ¿ok? Ahora bien, ¿qué competencias vamos a desarrollar? Bueno, pues vamos a identificar y conocer conceptos básicos fisiopatológicos sobre el proceso de cicatrización, tipos de heridas. También vamos a tener conocimientos sobre el funcionamiento de la clínica de heridas. Bien, vamos a tener la capacidad de valorar y emplear diferentes
instrumentos para esta valoración de un paciente. Bien, también vamos a aprender sobre las herramientas del cuidado de un paciente con diferentes tipos de heridas. Vamos a promover algo bien importante que es la humanización del cuidado del paciente con heridas crónicas. En ocasiones existe este desgaste por parte del equipo de salud, sin embargo, tenemos que retomar mucho la parte de la humanización. Bien, vamos a conocer los aspectos éticos y legales, ¿verdad? Vamos a generar esa confidencialidad y dignidad en el trato de nuestros pacientes y finalmente vamos a mejorar nuestros resultados clínicos y a intervenciones que nosotros hacemos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Ok? Este diplomado lo vamos a estar iniciando el último viernes posiblemente del mes de julio. Bien, y aquí pues aquí ya hay algunos comentarios en donde empiezan a decir, oye, ¿cuándo cuesta la inscripción? Suena muy bien. Perfecto. Ahorita, permítanme comentarles algo. Para todos los que estuvimos en esta conferencia, tenemos un beneficio especial, ¿sí? Tenemos 50% de descuento en nuestra inscripción y 50% en nuestra colegiatura mensual. Sí, Javier, pero ¿sobre cuánto estamos hablando, verdad? Pues porque qué tal si pues, hablemos claro, ¿verdad? Entonces, este 50% de inscripción, la inscripción regular tiene una inscripción de 1,000 pesos. Entonces, ahorita con este beneficio nos queda en 500 pesos de inscripción a nuestro programa, ¿ok? Y también tenemos este beneficio en la colegiatura mensual. La colegiatura mensual de este programa es de 3,200 pesos. Sin embargo, si nosotros tenemos este beneficio del 50%, nuestra colegiatura queda en 1,600 pesos mensuales durante los 8 meses. ¿Ok? Así que no lo piensen más. Aquí les estamos dejando el número de WhatsApp, que es el 55 69 16 84 12. Ahí, con mi compañera Abigail, se pueden ustedes inscribir. Ahorita ya estamos recibiendo respondiendo cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan y procesando su proceso de inscripción. Además, permítanme comentarles algo. Para las 2 primeras personas que levanten ahorita su mano y que estén súper interesados en este programa, vamos a tener una inscripción sin costo. Entonces, no lo piensen más, es un programa de muy buen nivel. La verdad es que al final ustedes van a recibir su diploma. Este diploma tiene las horas de valor curricular, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder aprender muchísimo y la verdad es que la parte práctica de este diplomado da un valor agregado sumamente importante. Entonces, les repito nuevamente, nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan procesar su inscripción es el 55 69 16 84 12. Así que por ahí estamos con todo gusto, les podemos mandar toda la información, hablarles un poquito acerca de los contenidos y demás. Entonces, con todo gusto y con toda confianza podemos procesar acá su inscripción y sobre todo no se queden sin su beneficio del 50%, que es exclusivo para las personas que estamos en esta conferencia. Muy bien, ahora les vamos a pedir que por favor, para las constancias digitales que les vamos a hacer llegar, necesitamos que en el chat nos indiquen su nombre completo, tu correo electrónico y número de teléfono. Es bien importante esta información. Asegúrense que si yo tengo eh, alguna, un guión bajo, algún punto, que todo esté bien redactado aquí en el chat de esta sesión. Nosotros vamos a tomar los datos y vamos a elaborar las constancias. Bien, estas constancias las vamos a estar entregando del 15 al 17 de julio. Entonces, por favor, todos pónganos ahí su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono. Eso es bien. Bien. ¿Que alguien tiene
No se les olvide que si no, no vamos a tener en dónde mandarle sus constancias, su número de teléfono, por favor. Y finalmente, también ahorita mientras están escribiendo, les queremos comentar que Instituto SAR constantemente va a estar impartiendo este tipo de conferencias, ¿sí? La magistral el día 15 de julio en este mismo horario. Y el tema es cuidado a la persona con catéter de tambor, paciente oncológico. Es un tema sumamente interesante para aquellas personas que les gusta mucho el cuidado de un paciente oncológico. Va a ser crucial que ustedes tomen esta conferencia y les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook. Visiten nuestra página web, ahí vamos a estar compartiendo toda la información sobre nuestras próximas conferencias. Inviten a sus compañeros, estas conferencias son totalmente gratuitas, siempre, y pues serán siempre bienvenidos para estas conferencias. ¿Ok? Y ya todos terminamos de poner nuestros datos. Y no se les olviden, tenemos las 2 becas de inscripción al 100%, ahí pónganlo, me interesa la beca, quiero mi beca, para que nosotros empecemos ahorita junto con Abigail a procesar sus becas. ¿Ok? Pues no me queda más que reiterarle las gracias por su tiempo, maestra Paula, muchísimas gracias por su conferencia. Estamos aquí en contacto para cualquier situación. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Vera, director de Instituto Salus, y ha sido un gusto para mí el poderles compartir esta información. Les deseo que tengan una excelente tarde y les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Sí, más para mandarles un mensaje, mi estimado Javi, mira, qué bueno, qué bonito con sus comentarios, porque efectivamente ya nos estábamos por acá, nos vamos a seguir encontrando de manera periódica con Instituto Salus, con todos esos webinars que son tan importantes para nosotros compañeros en el área de enfermería. Entonces, mira que acá, por ejemplo, sí, mira lo que Carlos dice, maestro Javi, tan interesante. Dice, yo tuve un paciente que necesitaba valoración por ortopedia y vascular. Cuando ingresó posterior empezó con una herida y en una semana ya tenía pie comprometido. Excelente, o sea, pero imagínate la importancia, mi querido Carlos, qué bueno por tu comentario, muchísimas gracias. De verdad, porque ahí radica mucho la valoración de enfermería y yo sé que pudiste hacer algo, pues bueno, desafortunadamente pues a veces quedan así nuestros pacientes. Acá Mónica Guadalupe, maestro Javi, nos pregunta lo siguiente. Con relación a la práctica clínica, ¿qué duración tiene en el campo? Pues miren, compañeros, la duración del campo clínico nosotros lo tenemos determinado que sea por lo menos un mes, efectivamente, y en esas instituciones de salud y más ustedes desde los hospitales que nos visitan el día de hoy, para que ahí también nos pongan en los mensajitos, donde contemos con clínicas de heridas que efectivamente son lideradas por el profesional de enfermería, entonces sería aproximadamente por un mes, ¿verdad, maestro Javi? Sí, sí, sí. Muy bien. Yuridia, adelante con tu comentario, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Usted nos habló acerca de la escala de valoración de úlceras por presión. ¿Qué opinión? Me gustaría saber su opinión acerca de la escala de Braden. Muchas gracias. Ay, a ver, por acá, ¿cómo es que se llama? Es que se me tapa, es Yuridia, ¿verdad? Yuridia. Así es. Yuridia, Yuridia, muchísimas gracias por su participación y definitivamente, pues mira, yo soy la idea de que conformemos como la valoración cualquiera, la de Braden, las de Waterloo, todas estas que yo les mencioné,
pues efectivamente a veces pueden ser muy inciertas, ¿cierto? Por eso la valoración de nosotros, mi querida Yuridia, tiene que ir más allá, porque yo puedo ejecutar esa escala de valoración con mi paciente, ¿cierto? Y me puede decir a mí un poco lo que el paciente puede tener, puede desarrollar una úlcera por presión, pero yo insisto, mi querida Yuridia, que con nosotros, con nuestros ojos de enfermería, que somos bien detallistas, vale más. Entonces es bueno complementar esas escalas que les recomendé y más esas de Braden, que yo sé que es la que utilizamos más en la República Mexicana, pero también con esa observación. Sí, respondí tu pregunta, mi querida Yuridia. Así es, muchas gracias. Con mucho gusto, mi Yuridia. Excelente tema, muchas gracias. Tan linda, Yuridia. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Por ahí creo que tenemos otra manita levantada. A ver, ¿qué otra manita? Abran sus micrófonos sin problema, ¿eh? Porque acá estamos para que hagamos catarsis, para que conversemos sin problema. Muy bien, veo que aquí ya nos dejaron en su mayoría sus contactos. Por aquí estoy viendo si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Súper bien. Y recuerden, compañeros, una recomendación así. ¿Hay algo específico para la curación? Nos dijo Alejandra, ¿verdad, Javi? ¿Hay algo específico para la curación? Mi querida Alejandra Pedros. Pues mire, definitivamente para el tratamiento de las úlceras por presión, sí, bueno, más bien al tratamiento de la persona con úlceras por presión, además de los apósitos, que eso es lo que tenemos de pronto a nivel institucional, pues efectivamente tenemos medicamentos tópicos, ¿no? Las cremitas y todo eso, pero eso depende del estadio de la úlcera por presión. Por ejemplo, en un estadio de categoría número 1, podemos colocar una película invisible, ¿sí? Lo que nosotros normalmente conocemos en toda parte, que es el Fixomul transparente. Y si ya vemos que efectivamente ya está avanzada, se puede emplear el hidrocoloide, que eso lo manejamos mucho y yo creo que ya a nivel institucional ya casi todos contamos con hidrocoloides y eso lo que nos va a permitir efectivamente es que le demos humedad a esa úlcera por presión porque está en estadio 1, ¿va? Porque cuando ese tejido está íntegro pero está rojo, pero ya está en estadio más avanzado, estamos hablando de un estadio 3 o 4, ya acá vamos a necesitar un equipo interdisciplinario, es decir, de la nutricionista, de la fisioterapeuta, perdón, pero también del médico y de esa líder que nosotros tenemos, si es el caso de la líder enfermera de la clínica de heridas, porque ella es la que nos va a poder proporcionar como ese tratamiento ya más específico para este tipo de úlcera, porque ya está muy avanzado. Y por supuesto, otra de los tratamientos que siempre recomendamos mucho, mis estimados, es la nutrición, ¿sí? Y como parte de ellos está prevaleciendo efectivamente el consumo de proteínas y ese consumo de alimentos que son que previenen esos marcadores de infección y entre ellos saben que encontramos la gelatina. La gelatina es bien importante para nuestros pacientes, o sea, obviamente no ponérsela en la herida, sino que sea parte del alimento de nuestros pacientes porque la gelatina ayuda a que haya una hidratación más adecuada en las personas y que tenga un proceso de cicatrización más adecuada. Entonces, recomendación número 1, el consumo de gelatina, o sea, con azúcar o sin azúcar, dependiendo del tipo de pacientes, es bien importante. No solamente para la persona que puede tener una herida, una úlcera por presión, sino, por ejemplo, un paciente posquirúrgico para que le ayude en ese proceso ¿cómo se llama?, de cicatrización. Y en relación a los lubricantes, también se emplean
obviamente esas películas transparentes, pero también empleamos aquellas preparaciones de óxidos de zinc, que ustedes saben que son muy baratas, las podemos conseguir en la farmacia, y de nistatina, porque eso también nos va a ayudar a esa regeneración de la piel. Esas son como algunas de las cosas que nosotros a veces se nos olvida un poquitico que podemos tener a la mano. Claro que sí, Claudia Fermín, efectivamente, yo soy una enfermera orgullosa de ser enfermera, soy de la Universidad de Antioquia, soy de Medellín, Colombia. Yo ya radico acá en la República y hermosa República Mexicana, y por supuesto, sí tenemos muchas referencias bibliográficas, yo se las puedo compartir, todo está en todas las revisiones de la literatura. ¿Sí? En todas las bases de datos que se hicieron, con esa se hizo la base de esta presentación, y por supuesto, todas esas escalas, las que les compartí últimamente, las dos de Waterloo y la de Amelie, son escalas que no utilizamos mucho en Latinoamérica ni en México, se utilizan más que todo es en Europa y en alguna parte de Canadá. Entonces no se reconocen mucho en la República, Claudia, pero efectivamente vale la pena reconsiderar y de pronto conocerlas por si en algún momento nos toca emplearla. Y por supuesto, dentro de nuestro proyecto que tenemos del diplomado, acá se tendrá un sentido más amplio, un tema más amplio en relación a este tema. Listo, Javis. Va, pues muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias a los que se conectaron hasta el final de nuestra conferencia. Les deseo que tengan una excelente noche y espero verlos tanto en el diplomado como en nuestra próxima conferencia. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.